Me aventé el paracaídas, no abrió y sobreviví. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarles, ¿a quién de aquí le gustaría aventarse en paracaídas alguna vez en la vida? Pueden levantar la mano. Al igual que muchos de ustedes, yo también tenía la intención de aventarme en paracaídas. Pero son de esas cosas que siempre queremos hacer, pero nada más no hacemos. Porque somos muy buenos para imaginar lo peor, pero muy malos para imaginar lo mejor. Siempre que tenía la oportunidad de hacerlo, encontraba el pretexto ideal para hacerme para atrás y hacerme a un lado. Porque les digo algo, la oportunidad siempre se va a presentar. La verdad es que yo era muy miedoso y algo que me funcionaba a mí era publicar en mis redes sociales mis propios retos. Así que un buen día agarré y me fui a Facebook y tecleé, ¿quién se avienta conmigo en paracaídas mañana? Es una forma muy personal de poner una hora, de firmar un compromiso y de que ya no haya vuelta para atrás. Me puse a buscar en internet lugares de paracaidismo cercanos. Yo estaba en Mérida, en mi oficina, y el más cercano que encontré fue justo en Playa del Carmen. Así que marqué a la empresa y pregunté que cuándo era el próximo salto. Yo me imaginaba, la verdad, que me iban a decir en una semana o en 3 días. Pero para mi sorpresa, era el día siguiente a las 8 de la mañana. Se me puso la piel chinita y dije, tengo que reservarlo. Así que reservé, pagué. Y era una forma de decir, ahora sí definitivamente no me puedo echar para atrás y tengo que dar ese salto. Más tarde llego a mi casa y a la hora de acostarme empieza lo que yo le llamo el juego del ratón. Mi cabeza me empezó a jugar en mi contra. Y yo empecé a experimentar una serie de sensaciones, de emociones y miedos. Yo lo llamé el ritual más completo. Porque claro, yo nunca me había cuestionado así de verdad sobre la vida y la muerte. Hasta ese momento. Hice algo que a muchos nos funciona y agarré mi celular, me fui a Google y tecleé número de muertes en paracaídas. ¿Y qué pasa si el paracaídas no abre? Y si estoy arriba del avión y al momento del salto me arrepiento, o si cuando voy en caída libre me desmayo, ¿y qué pasa si le repuesto? Y me empecé a preguntar y a preguntar, pero me di cuenta que entre más me cuestionaba, más incrementaban mis miedos. De alguna forma dejé mi celular a un lado, lo dejé en paz y me dormí. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, tuve que tomar carretera porque era el momento del salto. No les voy a negar que en la carretera iba súper nervioso. Llego al lugar del paracaidismo y me dicen, sigue las instrucciones, te las vamos a enseñar ahorita. Frank, es importante que estés concentrado, que mantengas esta posición A, B, C y D. Cuando estemos en el avión va a suceder esto y tú tienes que hacer esto, el instructor te va a ir guiando. Pero pon muchísima atención. Nos dirigimos al avión y ya estando en el avión, enciende la venta, empezamos a despegar. Se empieza a hacer todo cada vez más chiquito y la verdad cada vez temblaba más, tenía muchísimo miedo. Le tengo vértigo a las alturas, literalmente tengo vértigo. Cuando íbamos alrededor de 11,000 pies de altura, yo me empezaba a poner más nervioso y una de las cosas que yo utilicé fue sacarle plática al piloto. Se me hizo muy sencillo y me dice, tranquilo chavo, yo he saltado más de 1000 veces, no te preocupes, no pasa nada. Un poco más adelante se veía todo más chico y hace la señal que estaba esperando y que no quería ver. El piloto se voltea y nos hace con el dedo así. El instructor me dice, Frank, ahora sí, concéntrate, abre la puerta del avión, entra el golpe del viento. Me dice, sigue cada una de las instrucciones. Agárrate del pecho, ponte en cuclillas, bájate la careta, pie derecho afuera. Y yo, ay güey, ¿cómo? Yo soy el primero que sale del avión. Me dice, sí. Pie izquierdo afuera, estaba parado sobre el ala, me cuenta 1, 2 y me empuja. No esperó al 3, porque en el 3 llega el arrepentimiento. En ese momento estaba experimentando una de las mejores sensaciones que tenía en mi vida. Me di cuenta que todos los miedos y las telarañas que tenía años atrás, ahí ya no existían. Pueden ver mi cara de gozo. Miedo no tenía. Existen muchas situaciones en la vida que representan ese salto en paracaídas. Muchísimas. Y emprender es una de ellas.
Y muchos relacionamos emprender con un negocio, y sí, pero emprender etimológicamente significa empezar algo nuevo. Cualquier cosa, un negocio, por supuesto, un proyecto, un cambio de ciudad, un viaje, un matrimonio, un divorcio, cualquier cosa nueva que vayas a empezar en tu vida, es ese salto. Eso es emprender. Yo he saltado muchísimas veces en mi vida, demasiadas veces he saltado. Pero hoy te voy a platicar de las 3 más importantes que me transformaron. La primera fue cuando tenía 8 años y mi papá me regaló una cajita de bolero de zapatos. Y yo dije, a mis 8 años, ¿qué puedo hacer con una cajita de bolero de zapatos? Que esa es la real. Lo único que me pasó por la cabeza fue, voy a hacer bolerito. Así que me fui a la mercería, compré mis grasitas, mis aceites, mis pinturas, y lo que para mi papá era un juego, para mí se estaba convirtiendo en mi primer emprendimiento, en mi primer salto. Me paro en el centro de la ciudad donde nací, Tuxtla Gutiérrez, me empezaron a temblar las piernas como un niño, y dije, ¿qué hago? No existe un manual para hacer bolerito, hay que saber vender al final. Y lo único que me pasó por mi mente fue empezar a caminar. Ese fue el momento del salto. Y cuando iba caminando 100 metros, una señora de buen tamaño me dice, hey, güerito, ven para acá. Y le dije, claro que sí, señora, bienvenida a Frankie's Company, porque para mí era un emprendimiento serio. Me agaché y le dije, ponga usted su pie derecho. Le empecé a bolear, le empecé a sacar brillo, le hago cambio de pie. Le terminé de hacer el segundo y llega uno de los momentos más importantes en mi vida como emprendedor. El momento de cobrar. No sabía cómo hacerlo. Y lo único que me pasó por la cabeza fue estirar mi mano. La señora me dio 5 pesos y esos 5 pesos fueron los que me marcaron para el resto. ¿Por qué? Porque yo entendí, si hago algo con pasión, con mis propias manos, eso me puede retribuir. Qué interesante está eso. Y también aprendí a cobrar. Grandes lecciones. El siguiente salto fue en el 2010. Y fue cuando fui a visitar a uno de mis mejores amigos a Seattle. Él vivía allá y trabajaba allá en Nintendo. Yo tenía 19 años, estaba empezando la carrera. Y empezamos a platicar de nuestras pasiones y él me dice, es que me encantan los eventos, a mí también. Me gustaría hacer algún concierto en México, pero que sea de talla internacional, y empezamos a soñar. Y le dije, es que es también lo que quiero hacer. En ese momento, yo ya había hecho algún par de conciertos pequeñitos, pero ya tenía algo de experiencia. Le dije, pues con mi poca experiencia empecemos, y lo que tú sabes y lo que yo sé, y nos sumamos. Soñamos toda esa noche, y al día siguiente me regresaba a México a estudiar. A los pocos días le marco y le dije, oye, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos? Yo estaba hablando en serio. Y me dice, yo también. Empecemos a armarlo. Y empezamos a buscar talentos en diferentes partes de Estados Unidos, artistas que pudieran venir. Pero puerta que tocábamos, puerta que nos rechazaban. ¿Por qué? La razón es sencilla, no teníamos capital, teníamos 19 años. Para poder hacer conciertos necesitas tener reputación en la industria, cosa que no teníamos. Y por eso todos nos rechazaban. Hasta que llegamos a una agencia de Miami y creyeron en este par de locos. La agencia nos dice, tenemos solo una fecha de este grupo. En ese momento estaban en su boom en México y no habían venido. Tal vez algunos de aquí los conocerán. El Enfeyo. En ese momento traían un hit que es Every Day I'm Shuffling. Y traían varios hits. Era nuestro sueño hecho realidad. No habían venido. Era el tipo de artista que queríamos. Y nos enfrentamos con un problema. Nos ponen el contrato rapidísimo, pero teníamos que pagar al siguiente día. Y lo único que nos pasó fue, este es el momento del salto. Tenemos que firmar y vemos cómo le hacemos. Firmamos, les pedimos tiempo, un par de días conseguimos el dinero y el concierto estaba marchando. Hicimos una campaña súper agresiva. Estábamos en todos lados. Y a pocos días antes del evento, cuando estábamos al 80% de la taquilla vendida, nos llega una noticia desalentadora. Ya cuando teníamos el dinero en las manos, había una guerra contra el narco
en México y fue el motivo por el cual nos cancelaron. Nos tuvimos que sentar en un café, mi amigo y yo, a devolver ticket por dinero, y veíamos cómo iban bajando los fajos de dinero. Nos sentíamos reyes, teníamos el éxito y el paracaídas me volvió a fallar. Yo me acuerdo que estábamos sentados ahora en mi departamento, frustrados, nos volteábamos a ver con los ojos llorosos. ¿Por qué nos pasa esto? Ya habíamos regresado todo el dinero. Y dentro de esa frustración, depresión, hubo un silencio y nos vimos. ¿Y si traemos a Black Eyed Peas? No, espérate. Estamos saliendo, no hemos empezado ni una y nos vamos a meter a otra. Vámonos con calma, pongamos los pies sobre la tierra, dejamos de soñar en ese momento, interrumpo la universidad, después obviamente la retomo y él se regresa a Estados Unidos. Pero a los 6 meses me llama y me dice, oye, ¿te acuerdas que dijimos que lo íbamos a volver a hacer? Sí. Y para no hacerles el cuento largo, a los 6 meses teníamos a Pitbull, Florida, Sean Kingston, Shakira, Juan Magán, Facundo y muchísimos artistas internacionales, no solo una vez, varias veces aquí en México. Alrededor de 20 años y estábamos cumpliendo nuestros sueños. Pero el paracaídas me volvió a fallar. Aunque suena muy bonito todo lo que les acabo de contar, no había ni un solo peso de ganancias. Retomo la universidad y continúo. Hasta el 2012 decido capitalizar todas esas experiencias porque dije, si no me quedó dinero y perdí muchísimo, ¿cómo lo capitalizo con lo que yo estaba estudiando, que era marketing? Y fue entonces en el 2012 que doy mi tercer salto y fundo una agencia de publicidad. Y hoy en día somos un equipo de alrededor de 50 creativos extraordinarios que los amo muchísimo y trabajamos todo el tiempo en la cultura y en hacer las cosas bien. Son estos locos. Hemos trabajado para más de 800 marcas en todo el mundo, estamos dentro de las 10 mejores agencias en México, según Google, y cosas padrísimas. Y les digo algo, los primeros años pensé en cerrarla 3 veces. No fue todo color de rosa, pero por primera vez en mi vida, el paracaídas me abrió. Si se dan cuenta, todas las personas exitosas, cualquier persona exitosa y que tú admires, checa su biografía. A todas les ha fallado el paracaídas en algún momento de su vida y más de una vez. Es parte normal. Pero por eso yo los invito el día de hoy. Tenemos que buscar todo el tiempo en nuestra vida cuál es ese salto que queremos dar. Y es cuando te tienes que preguntar, ¿cuál es el salto que tengo que dar en este momento de mi vida? Porque les digo algo, si no lo hacemos nosotros, la vida nos va a empujar. Y son esos momentos cuando decimos, ¿por qué esta situación me pasa a mí? ¿Por qué a mí, Dios? Tenemos que buscarlo. Y cuando tengan ese salto, cuando sepan qué es lo que tienen que hacer, tienen que contar 1, 2 y saltan conmigo. En el 3 llega el arrepentimiento. Tanto análisis genera parálisis. Muchas gracias.